Nunca pensé que terminaría escribiendo esto en un foro de internet, pero necesito compartir lo que me pasó porque siento que voy a volverme loco si sigo guardando este secreto. Todo comenzó hace aproximadamente 6 meses cuando conseguí un trabajo como guardia de seguridad en lo que me dijeron era una instalación gubernamental de máxima seguridad. El sueldo era ridículamente bueno, casi el triple de lo que ganaba en mi anterior trabajo como vigilante nocturno en un centro comercial. Debí sospechar entonces que algo no cuadraba, pero estaba desesperado por dinero después de que mi madre enfermara y las facturas médicas comenzaran a acumularse. El proceso de selección fue extraño desde el principio. Pruebas psicológicas exhaustivas, evaluaciones físicas rigurosas y, lo más inquietante, un contrato de confidencialidad tan extenso y lleno de cláusulas amenazantes que me llevó casi 3 horas leerlo completo. Recuerdo haber pensado que quizás estaba firmando para trabajar en algún tipo de laboratorio donde experimentaban con armas biológicas o algo similar. La realidad resultó ser mucho, mucho peor. La instalación está ubicada a unos 100 kilómetros de la ciudad más cercana, enterrada profundamente bajo tierra en medio de un desierto cuyo nombre ni siquiera puedo mencionar por razones de seguridad. El primer día que llegué, me vendaron los ojos durante el trayecto final. Una práctica que descubrí era estándar para todos los empleados nuevos. Cuando finalmente me permitieron ver, estaba en un ascensor que descendía a una velocidad vertiginosa. El contador digital marcaba los metros bajo tierra, 30, 50, 80, 100, hasta que finalmente se detuvo en 150 metros. Las puertas se abrieron y fui recibido por un hombre alto y serio que se presentó simplemente como Supervisor Ramírez. Su rostro tenía cicatrices que parecían quemaduras antiguas y sus ojos tenían esa mirada vacía de alguien que ha visto demasiado horror. «Bienvenido al abismo», dijo con una voz monótona que me heló la sangre. «A partir de ahora tu vida anterior no existe. Aquí solo importa una cosa, que ninguno de ellos escape jamás». No entendía a qué se refería con ellos hasta mi primera ronda de vigilancia. Me asignaron al sector 7, un pasillo largo con celdas a ambos lados, todas equipadas con puertas de acero reforzado de al menos 30 centímetros de grosor. Cada puerta tenía una pequeña ventana de observación hecha de algún material transparente que, según me explicaron, podía resistir el impacto de un lanzacohetes. Nunca, bajo ninguna circunstancia, mires directamente a los ojos de los reclusos, me advirtió mi compañero de turno, un tipo llamado Sánchez que llevaba allí 5 años. Cuando le pregunté por qué, simplemente señaló a otro guardia que pasaba cerca, un hombre de unos 40 años que caminaba con la mirada perdida, murmurando incoherencias y babeando ligeramente. Ese es Martínez. Hace 3 semanas cometió el error de mantener contacto visual con el susurrador durante más de 10 segundos. Ahora solo repite las mismas frases una y otra vez, algo sobre ojos en las paredes y niños sin rostro que lo visitan por la noche. Esa noche, durante mi primera ronda en solitario, escuché algo que me perseguirá hasta el día de mi muerte. Estaba pasando frente a la celda 723, marcada simplemente como la bailarina, cuando un suave tarareo comenzó a filtrarse a través de la puerta. Era una melodía dulce, casi infantil, que me recordó a las canciones de cuna que mi madre solía cantarme. Sin pensarlo, me detuve y me acerqué a la ventanilla. Lo que vi dentro desafía toda lógica y razón. No era una persona, al menos no en el sentido convencional. Era una figura femenina, sí, pero su piel parecía estar hecha de una sustancia similar al cristal, transparente en algunas partes y opaca en otras. Flotaba a unos centímetros del suelo, girando lentamente como una bailarina en una caja de música. No tenía rostro, solo una superficie lisa donde debería estar, pero de alguna manera supe que me estaba mirando. Y entonces, sin mover una boca que no tenía, habló directamente en mi cabeza. «Por fin has venido. Te he estado esperando durante tanto tiempo. Tú eres el único que puede sacarme de aquí». Retrocedí horrorizado, tropezando con mis propios pies y cayendo al suelo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Lo peor no fue la apariencia de aquella cosa, ni siquiera que pudiera hablar en mi mente sin tener boca. Lo verdaderamente aterrador fue que por un breve instante sentí un impulso casi irresistible de abrir su celda. Mis dedos incluso llegaron a rozar el panel de control antes de que recuperara el control. Corrí hasta el final del pasillo y presioné el botón de emergencia. En cuestión de segundos, un equipo de seguridad apareció, todos vestidos con trajes especiales y cascos que ocultaban completamente sus rostros. Cuando les expliqué lo sucedido, el líder del equipo soltó una risa amarga. «Tienes suerte, novato. La bailarina es de las más sutiles. Hay otros que te habrían hecho abrir esa puerta antes de que pudieras siquiera darte cuenta de lo que estabas haciendo». Esa noche no pude dormir. En los dormitorios subterráneos para el personal, tumbado en mi litera, repasaba una y otra vez lo que había visto. ¿Qué era esa cosa? ¿Cómo podía hablar directamente en mi mente? Y lo más importante,
que otras criaturas estaban encerradas en este lugar. A la mañana siguiente, durante el desayuno en la cafetería, me senté junto a Sánchez y le pregunté en voz baja sobre los reclusos. Él miró nerviosamente a su alrededor antes de inclinarse hacia mí. Mira, no se supone que debamos hablar de esto, pero ya que lo has visto, aquí no guardamos criminales comunes, ni siquiera terroristas o asesinos en serie. Lo que hay en esas celdas son anomalías, cosas que no deberían existir en nuestro mundo, pero que, por alguna razón, están aquí. Algunas fueron capturadas, otras simplemente aparecieron un día. El gobierno las mantiene encerradas porque no sabe qué más hacer con ellas. No pueden matarlas, créeme, lo han intentado. Y no pueden dejarlas libres porque, bueno, has visto lo que la bailarina casi te hace hacer con solo unas palabras. El segundo día fue aún peor. Me asignaron al sector 12, donde estaban los reclusos de alto riesgo. Las celdas aquí eran diferentes. No tenían ventanas de observación, solo pequeñas pantallas que mostraban el interior a través de cámaras. Mi trabajo consistía en monitorear estas pantallas y reportar cualquier comportamiento inusual. En la celda 1204 estaba lo que llamaban el Calamidad, una entidad que, según el expediente que me dieron para leer, había sido responsable de la desaparición de un pueblo entero en algún lugar de Europa Oriental. La cámara mostraba lo que parecía ser un hombre común y corriente, de mediana edad, sentado en una silla leyendo un libro. Pero cada pocos minutos, su imagen parecía distorsionarse, como si por un segundo se convirtiera en algo completamente diferente, algo con demasiados ojos y extremidades que se retorcían de formas imposibles. Cuando mencioné esto a mi supervisor, él simplemente asintió. Es normal. Su forma verdadera es incomprensible para la mente humana. Nuestros cerebros intentan darle sentido y por eso lo ves como un hombre la mayor parte del tiempo. Esos momentos de distorsión son cuando tu mente capta un atisbo de lo que realmente es. Si lo vieras directamente, sin la protección de esas cámaras especiales, tu cerebro simplemente se apagaría. Literalmente morirías de miedo. Pasaron las semanas y poco a poco me fui acostumbrando a la rutina de aquel lugar infernal. Cada día descubría nuevos horrores, nuevas entidades cuya mera existencia desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad. En la celda 506 estaba el pintor, un hombre aparentemente normal, excepto por el hecho de que sus ojos cambiaban constantemente de color y sus lágrimas, cuando lloraba, se convertían en pequeñas criaturas que correteaban por el suelo antes de desvanecerse. Según me contaron, había sido un artista famoso hasta que un día comenzó a pintar cuadros que literalmente cobraban vida. Las personas o criaturas que pintaba emergían del lienzo durante la noche y muchas de ellas habían causado muertes horribles antes de que lo capturaran. Lo más perturbador era que el pintor parecía completamente ajeno a lo que hacía. Cuando le preguntaban por sus creaciones, insistía en que eran solo pinturas normales. ¿Estaba mintiendo o realmente no era consciente del horror que creaba? Nadie lo sabía con certeza, y esa incertidumbre era quizás lo más aterrador. Una noche, durante mi turno en el sector 9, ocurrió algo que cambió todo. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando las luces parpadearon brevemente. No le di importancia. Los fallos eléctricos ocasionales eran comunes debido a la enorme cantidad de energía que consumían los sistemas de contención. Pero entonces sonó la alarma. No era la alarma de escape que nos habían enseñado a reconocer durante el entrenamiento, sino una diferente, más aguda y persistente. Por los altavoces, la voz del supervisor Ramírez ordenó a todo el personal dirigirse inmediatamente a sus puestos de emergencia. El mío estaba justo frente a la celda 942, hogar de El Espejo, una entidad que supuestamente podía intercambiar lugares con cualquiera que se reflejara en su superficie. Corrí hacia allí, con el corazón latiéndome en los oídos, rezando por llegar a tiempo. Cuando doblé la esquina del pasillo, me quedé paralizado ante lo que vi. La puerta de la celda 942 estaba abierta, no forzada, no dañada, simplemente abierta, como si alguien la hubiera desbloqueado desde fuera. Frente a ella, tirado en el suelo, yacía el cuerpo de otro guardia, Torres, con los ojos abiertos en una expresión de terror absoluto y la boca congelada en un grito silencioso. No había sangre, no había signos de violencia física, pero su rostro estaba distorsionado, como si alguien hubiera agarrado sus facciones y las hubiera estirado hacia los lados. Y lo peor, dentro de la celda, el espejo que contenía a la entidad estaba intacto, pero completamente vacío. El espejo había escapado. Activé mi radio con manos temblorosas y reporté la situación. La respuesta fue inmediata. No te muevas, no mires a nadie a los ojos. Un equipo de contención va en camino. Pero ya era demasiado tarde. Sentí una presencia detrás de mí, un aliento frío en mi nuca, y antes de que pudiera darme la vuelta, una voz idéntica a la mía susurró en mi oído. Gracias por liberarme. Ahora es tu turno de quedarte en el espejo. Lo que sucedió después es confuso en mi memoria. Recuerdo un dolor indescriptible,
como si cada célula de mi cuerpo estuviera siendo desgarrada y recompuesta. Recuerdo ver mi propio rostro frente a mí, sonriendo de una manera que yo nunca sonreiría. Y luego, oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, estaba en la enfermería. El médico, un hombre calvo con gafas gruesas que nunca antes había visto, me explicó que habían logrado recapturar a El Espejo antes de que pudiera completar el intercambio conmigo. Aparentemente el equipo de contención había llegado justo a tiempo y había utilizado algún tipo de tecnología especial para forzar a la entidad a regresar a su prisión. «Has tenido mucha suerte», me dijo el médico mientras revisaba mis signos vitales. «Nadie ha sobrevivido a un encuentro tan cercano con El Espejo. Deberías estar muerto o peor, atrapado para siempre en su dimensión». Pero mientras hablaba, noté algo extraño en sus ojos, un destello, un brillo que no parecía humano. Y cuando me dio la espalda para anotar algo en su tableta, vi que no proyectaba sombra en el suelo. Esa noche, solo en mi habitación, comencé a notar pequeños detalles que antes me habían pasado desapercibidos. Mi reflejo en el espejo del baño parecía retrasarse una fracción de segundo en imitar mis movimientos. Los colores a mi alrededor se veían ligeramente apagados, como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro. Y lo más perturbador, cuando intentaba recordar detalles de mi vida antes de la instalación, como el rostro de mi madre o el nombre de mi perro de la infancia, encontraba espacios en blanco donde debería haber recuerdos claros. ¿Era posible que el espejo hubiera logrado parcialmente su objetivo? ¿Estaba yo atrapado en algún tipo de realidad alternativa o, peor aún, dentro del propio espejo? Decidí hacer una prueba. Tomé un bolígrafo y escribí mi nombre en un papel. Las letras salieron al revés como si estuviera escribiendo frente a un espejo. El pánico me invadió. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Corrí hacia la puerta, pero mis manos atravesaron el picaporte como si fuera humo. Estaba atrapado. A la mañana siguiente me desperté empapado en sudor frío. Todo había sido una pesadilla, o eso me dije a mí mismo. Mi reflejo en el espejo se comportaba normalmente. Podía tocar objetos sólidos y cuando escribí mi nombre en un papel, las letras aparecieron correctamente. Pero la sensación de que algo estaba fundamentalmente mal no me abandonaba. Durante el desayuno noté que Sánchez me miraba con desconfianza y cuando intenté iniciar una conversación, se excusó rápidamente y se sentó en otra mesa. Lo mismo ocurrió con otros compañeros que antes habían sido amistosos conmigo. Era como si todos pudieran ver algo en mí que yo mismo no podía percibir. El supervisor Ramírez me llamó a su oficina esa tarde. Me informó que debido al incidente sería transferido al sector 3, donde se alojaban las entidades de menor riesgo. «Es por tu propia seguridad», dijo, pero sus ojos contaban una historia diferente. No confiaba en mí. Nadie lo hacía. El sector 3 era notablemente diferente a los demás. Las celdas aquí eran más espaciosas, casi como habitaciones de hotel. Y los reclusos tenían ciertos privilegios como libros, televisión e incluso algunas plantas. Mi primera asignación fue vigilar la celda 305, ocupada por lo que llamaban la niña del ayer. Según su expediente, era una niña de unos 10 años que había sido encontrada vagando sola en un bosque en 1987. Lo extraño era que, según todos los análisis, la niña pertenecía biológicamente al año 1953 y no había envejecido ni un día desde su captura. Cuando hablaba, a veces predecía eventos que ocurrirían al día siguiente con una precisión escalofriante, y otras veces relataba con lujo de detalles sucesos de décadas atrás como si los estuviera viendo en ese momento. Los científicos teorizaban que de alguna manera existía simultáneamente en múltiples líneas temporales. A diferencia de otras entidades, la niña del ayer no parecía malévola, solo profundamente confundida y triste. Cuando la vi por primera vez a través del monitor, estaba sentada en el suelo dibujando con crayones. Me quedé observándola durante varios minutos, fascinado por la normalidad de la escena en medio de tanto horror. De repente, la niña levantó la mirada directamente hacia la cámara, como si supiera exactamente que la estaba observando. Sus ojos, de un azul tan pálido que casi parecían blancos, se clavaron en los míos a través de la pantalla. Y entonces habló, su voz clara y dulce amplificada por los altavoces. «Tú no eres quien crees que eres. El espejo te atrapó, pero no de la manera que piensas. No estás dentro del espejo. El espejo está dentro de ti ahora. Parte de él se quedó contigo durante el intercambio fallido. Por eso todos te miran diferente. Pueden ver fragmentos de él asomándose a través de tus ojos». Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cómo podía saber ella sobre mi encuentro con el espejo? ¿Y qué quería decir con que el espejo está dentro de mí? Antes de que pudiera presionar el botón del intercomunicador para preguntarle, la niña continuó. «Mañana a las 3:17 de la madrugada todas las puertas se abrirán. No será un accidente. Alguien lo hará a propósito. Y cuando eso suceda, tendrás que elegir de qué lado estás, del nuestro o del de ellos. Pero recuerda, ninguno de los dos bandos es realmente el tuyo.
Esa noche no pude dormir. Las palabras de la niña del ayer resonaban en mi cabeza como un eco interminable. ¿Cómo podía saber lo que me había pasado con el espejo? ¿Y qué significaba exactamente esa predicción sobre las puertas abriéndose? Parte de mí quería reportar inmediatamente lo que había dicho, alertar a los supervisores sobre una posible fuga masiva. Pero otra parte, una que crecía cada minuto que pasaba, me susurraba que mantuviera la boca cerrada, que esperara y viera qué sucedía. Después de todo, si reportaba la predicción y resultaba ser falsa, probablemente me trasladarían a un sector aún más aislado, o peor. Y si era cierta, bueno, entonces tendría que tomar esa decisión que la niña había mencionado. Pasé horas dando vueltas en la cama, observando ocasionalmente mi reflejo en el pequeño espejo del baño, buscando signos de que algo extraño habitaba dentro de mí. No vi nada inusual, pero la sensación de estar siendo observado desde dentro de mi propio cuerpo no me abandonaba. A las 3:00 de la madrugada decidí levantarme e ir al baño. Mi turno comenzaba a las 6:00, así que todavía tenía tiempo para intentar dormir un poco si lograba calmar mi mente. Mientras me lavaba la cara con agua fría, intentando despejar los pensamientos oscuros que me acosaban, escuché un sonido. Al principio fue apenas perceptible, como un zumbido lejano, pero gradualmente fue aumentando de intensidad hasta convertirse en un pitido agudo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Miré mi reloj. 3:15. El corazón comenzó a latirme con fuerza. ¿Podría ser cierto? Estaba realmente a punto de presenciar lo que la niña del ayer había predicho. Salí al pasillo de los dormitorios y vi que otros guardias también habían sido despertados por el extraño sonido. Algunos parecían confundidos, otros asustados. Nadie sabía qué estaba pasando. Y entonces, exactamente a las 3:17, todas las luces se apagaron por un segundo. Cuando volvieron a encenderse, la alarma comenzó a sonar. No era la alarma de fallo eléctrico, ni la de emergencia médica. Era la alarma de fuga masiva, el sonido que nos habían dicho que esperábamos nunca tener que escuchar. El caos se desató inmediatamente. Guardias corriendo en todas direcciones, gritos de órdenes contradictorias, el sonido de botas pesadas contra el suelo metálico. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Luego el instinto de supervivencia se activó y comencé a correr hacia la armería, siguiendo el protocolo que nos habían enseñado. En el camino pasé frente a varias celdas. Todas tenían las puertas abiertas de par en par, exactamente como había predicho la niña del ayer. Algunas estaban ya vacías, sus ocupantes habían escapado. En otras, las entidades permanecían dentro, como si estuvieran evaluando la situación antes de hacer su movimiento. En la celda 429 vi el hombre de arena, una entidad que podía convertir cualquier materia en arena con solo tocarla, sentado tranquilamente en su cama, observando la puerta abierta con una expresión de desconcierto, como si sospechara que se trataba de una trampa. Nuestras miradas se cruzaron por un instante y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando sus labios se curvaron en una sonrisa que no tenía nada de humana. Llegué a la armería solo para encontrarla ya saqueada. Los pocos guardias que habían llegado antes que yo habían tomado todas las armas disponibles. Solo quedaba un viejo revólver con 3 balas y un bastón eléctrico con la batería a medio cargar. Tomé ambos, sabiendo que serían prácticamente inútiles contra la mayoría de las entidades, pero mejor que nada. Mientras decidía qué hacer a continuación, mi radio cobró vida. Era la voz del supervisor Ramírez, sonando más tensa de lo que jamás la había escuchado. Atención a todo el personal. Se ha producido una brecha de seguridad de nivel máximo. Todas las entidades de clase Alfa a Delta están libres. Repito, todas las entidades de clase Alfa a Delta están libres. El protocolo Omega está en efecto. Diríjanse inmediatamente a sus puntos de evacuación designados. Esto no es un simulacro. El protocolo Omega. Durante el entrenamiento nos habían mencionado ese nombre, pero nunca nos explicaron exactamente en qué consistía. Solo nos dijeron que era el último recurso, algo que solo se activaría si la situación era completamente irrecuperable. En ese momento un pensamiento terrible cruzó mi mente. ¿Y si el protocolo Omega implicaba destruir toda la instalación con nosotros dentro para evitar que las entidades escaparan al mundo exterior? No tuve tiempo de reflexionar sobre esa posibilidad, porque en ese momento escuché un grito desgarrador proveniente del pasillo. Me asomé con cautela y vi a un guardia, creo que era Méndez, siendo arrastrado por el suelo por algo invisible. Sus piernas pataleaban desesperadamente mientras su cuerpo se deslizaba por el pasillo, como si una fuerza tremenda tirara de él. Sus uñas dejaban marcas en el suelo metálico mientras intentaba aferrarse a algo, cualquier cosa, para detener su avance hacia lo que fuera que lo estaba arrastrando. Quise ayudarlo, realmente quise, pero el miedo me paralizó.
Me quedé escondido viendo cómo desaparecía por una esquina, sus gritos desvaneciéndose gradualmente hasta que solo quedó un silencio ominoso. Me odié por mi cobardía, pero ¿qué podía hacer yo contra algo que ni siquiera podía ver? Con manos temblorosas revisé el mapa de evacuación que todos llevábamos en nuestros uniformes. Mi punto de evacuación estaba en el nivel superior, cerca de los hangares. Tendría que atravesar casi toda la instalación para llegar allí, pasando por sectores donde seguramente muchas entidades estarían ahora libres y hambrientas de venganza contra sus captores. Decidí tomar una ruta alternativa a través de los conductos de mantenimiento. Eran estrechos y oscuros, pero menos probables de estar infestados de entidades hostiles. Me arrastré por ellos durante lo que pareció una eternidad, guiándome por las luces de emergencia que parpadeaban ocasionalmente. El sonido de la alarma se había convertido en un ruido de fondo constante, casi reconfortante en su regularidad en medio del caos. De vez en cuando escuchaba sonidos a través de las paredes metálicas, gritos, disparos y otros ruidos que no podía ni quería identificar. En un punto pasé cerca de lo que debía ser el sector 10 y escuché una voz que parecía estar cantando una nana. Era una melodía dulce, casi hipnótica, que me hizo querer detenerme y escuchar más de cerca. Pero entonces recordé los informes sobre la sirena, una entidad que atraía a sus víctimas con cantos hermosos antes de... Bueno, los detalles de lo que hacía después estaban clasificados incluso para los guardias, pero las manchas de sangre que habían encontrado en su celda después de que se comiera a 3 científicos daban una idea bastante clara. Aceleré el paso tapándome los oídos lo mejor que pude. Finalmente llegué a una rejilla de ventilación que daba a un pasillo que reconocí. Estaba cerca del hangar, mi punto de evacuación. Con cuidado quité la rejilla y me asomé para asegurarme de que no hubiera peligro inmediato. El pasillo parecía desierto, iluminado solo por las luces rojas de emergencia que daban al lugar un aspecto infernal. Salí del conducto y comencé a caminar rápidamente hacia el hangar, el revólver firmemente sujeto en mi mano sudorosa. Estaba a solo unos metros de la puerta cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Sabía que vendrías por aquí. Me giré bruscamente apuntando con el arma, solo para encontrarme cara a cara con la niña del ayer. Estaba de pie en medio del pasillo, con su vestido blanco inmaculado y su cabello rubio perfectamente peinado, como si estuviera posando para una fotografía de los años 50. No había miedo en su rostro, solo una extraña mezcla de tristeza y determinación. «Baja el arma», dijo con una voz que sonaba mucho más antigua y sabia de lo que su apariencia sugería. «No te haré daño. De hecho, estoy aquí para ayudarte, pero primero tienes que decidir. ¿Quieres saber la verdad sobre este lugar, sobre lo que realmente son las entidades que mantienen encerradas aquí y sobre lo que te pasó realmente con el espejo? ¿O prefieres seguir el protocolo, evacuar con los demás guardias y pasar el resto de tu vida preguntándote qué era real y qué no?» No sé por qué, pero bajé el arma. Quizás fue la calma en su voz, o quizás fue porque en el fondo ya sabía que había algo fundamentalmente erróneo en todo lo que me habían contado sobre este lugar. «Quiero saber la verdad», dije, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. La niña sonrió, pero no era una sonrisa infantil. Era la sonrisa de alguien que ha visto demasiado, que ha cargado con un conocimiento terrible durante demasiado tiempo. «Bien», dijo, «pero no tenemos mucho tiempo. El protocolo Omega no es solo la evacuación, es la purga completa. En exactamente 17 minutos este lugar dejará de existir junto con todos los que estén dentro». Se acercó a mí y para mi sorpresa tomó mi mano. Su tacto era frío, casi gélido, pero extrañamente reconfortante. «Sígueme», dijo. «Hay algo que tienes que ver antes de que todo termine». Y así, contra todo instinto de supervivencia, seguía una de las entidades más enigmáticas de la instalación hacia lo desconocido, mientras a nuestro alrededor el infierno se desataba y el reloj avanzaba inexorablemente hacia nuestra destrucción. La niña del ayer me guió a través de pasillos que nunca había visto antes, utilizando rutas que no aparecían en ninguno de los mapas oficiales de la instalación. Caminábamos en silencio, deteniéndonos ocasionalmente cuando escuchábamos sonidos de lucha o los gritos distantes de alguien encontrándose con algo para lo que no estaba preparado. En un punto, pasamos junto a lo que parecía ser una batalla entre 2 entidades, una masa de tentáculos negros que se retorcían furiosamente contra lo que solo puedo describir como un hombre hecho enteramente de luz cegadora. Ambos estaban tan absortos en su combate que ni siquiera notaron nuestra presencia. La niña me apretó la mano y me instó a seguir adelante, sin mirar atrás. «Antiguos rivales», murmuró. «Han esperado siglos para resolver sus diferencias». No pregunté más. En ese momento, la lógica y la razón parecían conceptos tan lejanos como la superficie terrestre a cientos de metros sobre nosotros. Finalmente, llegamos a una puerta blindada con un letrero que decía «Archivo Central, acceso ultra restringido». La niña colocó su pequeña mano sobre el escáner biométrico y, para mi asombro, la puerta se abrió con un siseo hidráulico. «¿Cómo?
Comencé a preguntar, pero ella me interrumpió. Hay muchas cosas que no sabes sobre mí, sobre todos nosotros. El archivo central era una sala circular enorme, con estanterías que se elevaban varios metros hacia el techo y se extendían en todas direcciones como los radios de una rueda gigante. En el centro había una consola de computadora con múltiples pantallas. La niña me condujo directamente hacia ella y comenzó a teclear con una velocidad y precisión que ningún niño de 10 años debería poseer. Tenemos exactamente 12 minutos antes de que el protocolo Omega alcance su fase final, dijo sin dejar de teclear. Necesito mostrarte esto. Las pantallas cobraron vida, mostrando lo que parecían ser archivos clasificados, informes de experimentos, fotografías antiguas en blanco y negro y videos de vigilancia. Este lugar no es lo que te han hecho creer, continuó la niña. No es una prisión construida para proteger al mundo de nosotros. Es un laboratorio diseñado para estudiarnos, para aprender a replicar nuestras habilidades. Señaló una de las pantallas, donde se mostraba un video de lo que parecía ser una operación quirúrgica realizada sobre una entidad que reconocí como el camaleón, un ser que podía alterar su estructura molecular para imitar cualquier forma. Los científicos estaban extrayendo muestras de tejido mientras la criatura, claramente consciente, se retorcía de dolor contra sus ataduras. Nos llaman entidades, anomalías, reclusos, pero la verdad es mucho más simple y mucho más aterradora. Somos el futuro de la humanidad. Me quedé sin palabras, intentando procesar lo que estaba viendo y escuchando. La niña continuó, su voz adquiriendo un tono más urgente. Algunos de nosotros nacimos así, mutaciones naturales que aparecieron espontáneamente. Otros fuimos creados en laboratorios como este, experimentos que salieron mal, o demasiado bien dependiendo de tu perspectiva. Y unos pocos venimos de otro lugar, otro tiempo, otra realidad. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. Yo no soy de este tiempo como ya habrás adivinado. Vengo de un futuro donde la línea entre humano y entidad ya no existe, donde todos tienen habilidades que ustedes considerarían sobrenaturales. Fui enviada al pasado como parte de un experimento, pero algo salió mal y quedé atrapada en 1953. Luego me encontraron en 1987 y he estado aquí desde entonces, observando, esperando. Mientras hablaba, las pantallas mostraban más y más evidencia. Documentos firmados por altos funcionarios del gobierno autorizando experimentos inhumanos, videos de entidades siendo torturadas bajo el pretexto de la investigación científica, informes detallados sobre cómo las habilidades de los reclusos estaban siendo estudiadas para aplicaciones militares. Era demasiado para asimilar de una vez y sentí que mi cabeza comenzaba a dar vueltas. Pero, ¿por qué me muestras esto a mí? Logré preguntar finalmente. ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? La niña sonrió tristemente y tocó otra tecla. Una de las pantallas cambió para mostrar un video de vigilancia de mi encuentro con el espejo. Vi cómo me acercaba a la celda abierta, cómo encontraba el cuerpo de Torres y luego, lo que vi me heló la sangre. No hubo ninguna entidad detrás de mí, ningún susurro en mi oído. En cambio me vi a mí mismo mirando fijamente el espejo vacío dentro de la celda y luego, sin ninguna provocación aparente, comencé a convulsionar violentamente antes de caer al suelo inconsciente. Un equipo médico llegó momentos después y me llevó en una camilla. ¿Lo ves ahora?, preguntó la niña. No hubo ningún intento de intercambio. El espejo ya había escapado mucho antes de que llegaras allí. Lo que experimentaste fue un episodio psicótico inducido por la exposición prolongada a este lugar. Todos los guardias lo sufren eventualmente. Es por eso que rotan al personal cada 6 meses. Excepto que contigo decidieron hacer algo diferente. Tocó otra tecla y la pantalla mostró ahora imágenes de mí en la enfermería, aparentemente inconsciente, mientras varios médicos trabajaban a mi alrededor. Uno de ellos sostenía lo que parecía ser un pequeño dispositivo metálico, no más grande que una moneda, que luego procedió a insertar en la base de mi cráneo a través de una pequeña incisión. Te implantaron un dispositivo experimental, explicó la niña, diseñado para aumentar tu susceptibilidad a la influencia psíquica. Te convirtieron en un receptor, una antena humana sintonizada específicamente para captar las emanaciones mentales de las entidades. En otras palabras, te convirtieron en uno de nosotros, pero sin que lo supieras. El shock me dejó momentáneamente sin habla. Instintivamente llevé mi mano a la parte posterior de mi cabeza, palpando en busca de alguna cicatriz o bulto que confirmara lo que acababa de ver. Y efectivamente allí estaba, una pequeña protuberancia apenas perceptible bajo la piel. ¿Por qué?, logré articular finalmente. ¿Por qué me harían esto? La niña suspiró, un sonido extrañamente adulto viniendo de un cuerpo tan pequeño. Porque estaban desesperados, porque después de décadas estudiándonos todavía no podían replicar nuestras habilidades de forma estable en sujetos humanos normales. Todos sus intentos anteriores habían terminado en desastres, sujetos que se volvían locos, que se autodestruían,
o que desarrollaban poderes incontrolables y tenían que ser neutralizados. Necesitaban un enfoque diferente, y tú eras el candidato perfecto, psicológicamente estable, sin familia cercana que hiciera preguntas incómodas si desaparecías, y con una predisposición genética que sus pruebas habían identificado como prometedora. Hizo una pausa permitiéndome asimilar toda esta información. Pero cometieron un error. El dispositivo funcionó demasiado bien. No solo te permitió percibir nuestras emanaciones psíquicas, también te conectó con la red telepática que algunos de nosotros compartimos. Te convertiste en parte de nuestra comunidad sin que ellos lo supieran, y eso nos dio la oportunidad que habíamos estado esperando durante décadas. De repente, todas las piezas comenzaron a encajar en mi mente. Las miradas de desconfianza de mis compañeros, la transferencia al sector 3, las palabras de la niña del ayer sobre tener que elegir un bando. Ustedes usaron mi conexión para abrir las puertas, dije, la realización golpeándome como un puñetazo en el estómago. De alguna manera, accedieron a través de mí al sistema de seguridad. No era una pregunta, sino una afirmación. La niña asintió solemnemente. No directamente a través de ti, pero sí. El dispositivo en tu cabeza emite una señal que pudimos amplificar y redirigir. Fue como usar un teléfono para hacer otra llamada. Tú eras el conducto, pero no eras consciente de ello. Se acercó a mí y, para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. Sus ojos, de un azul imposiblemente pálido, parecían contener toda la sabiduría y tristeza del mundo. Lo siento, no teníamos elección. Décadas, algunos de nosotros siglos, atrapados aquí, siendo torturados en nombre de la ciencia y la seguridad nacional. Teníamos que intentarlo, y tú eras nuestra única esperanza. Un nudo se formó en mi garganta. Parte de mí quería odiarlos a todos por usarme, por convertirme en un peón involuntario en su plan de escape. Pero otra parte, una parte que crecía con cada revelación, entendía su desesperación. ¿Acaso no habría hecho yo lo mismo en su lugar? ¿Y ahora qué?, pregunté, consciente de que el tiempo seguía corriendo. El protocolo Omega estaría en su fase final en cuestión de minutos. Ahora tienes que decidir, respondió la niña. Puedes intentar llegar a tu punto de evacuación, subir a un helicóptero con los demás guardias y científicos, y pasar el resto de tu vida siendo monitoreado, estudiado y probablemente eventualmente eliminado cuando descubran que sabes demasiado. O, hizo una pausa significativa, o puedes venir con nosotros. ¿Con ustedes? ¿A dónde?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. A cualquier lugar que no sea aquí, dijo con una pequeña sonrisa. Algunos de nosotros regresaremos a los lugares de donde fuimos arrancados. Otros buscarán nuevos hogares, lejos de quienes nos cazarían de nuevo. Y algunos, su mirada se volvió distante por un momento. Algunos intentaremos cambiar el futuro, asegurarnos de que lugares como este nunca vuelvan a existir. Extendió su pequeña mano hacia mí. Tú ya no eres completamente humano, no después de lo que te hicieron. El mundo exterior eventualmente lo notará, y cuando lo haga te cazarán igual que a nosotros. Con nosotros al menos tendrías una oportunidad, una familia. La alarma cambió de tono, volviéndose más aguda y urgente. Se nos acaba el tiempo, dijo la niña. Tienes que decidir, ahora. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Todo lo que creía saber sobre mi trabajo, sobre este lugar, sobre mí mismo, se había revelado como una elaborada mentira. Había sido manipulado, utilizado, transformado sin mi consentimiento en algo que ni siquiera comprendía completamente. Y ahora tenía que tomar la decisión más importante de mi vida en cuestión de segundos, con sirenas aullando en mis oídos y la amenaza de una destrucción inminente pendiendo sobre mi cabeza. Miré a la niña del ayer, este ser enigmático que parecía una niña pero hablaba con la sabiduría de los siglos. ¿Podía confiar en ella? ¿Podía confiar en cualquiera después de todo lo que había descubierto? Pero entonces recordé los videos que acababa de ver, las atrocidades cometidas en nombre de la ciencia y la seguridad nacional. Recordé cómo me habían convertido en un experimento sin mi conocimiento, cómo habían jugado con mi mente y mi cuerpo como si fuera una cobaya en un laboratorio. Y tomé mi decisión. Iré contigo, dije, sorprendido por la firmeza en mi propia voz. Pero necesito saber una cosa primero. ¿Cuál es tu verdadero nombre? No puedo seguir llamándote la niña del ayer. Ella sonrió, una sonrisa genuina que por primera vez la hizo parecer realmente una niña. Me llamo Cassandra, dijo. En mi tiempo, ese nombre significa la que ve a través del velo del tiempo. Tomé su mano extendida y en ese momento las luces parpadearon y una voz mecánica anunció por los altavoces. Atención, protocolo Omega, fase final iniciada. Detonación en T-60 segundos. Todo el personal debe evacuar inmediatamente. Cassandra apretó mi mano. Sígueme, dijo, y no mires atrás.
Corrimos por pasillos que nunca había visto antes, descendiendo cada vez más profundo en la instalación en lugar de subir hacia la superficie como habría esperado. El conteo regresivo continuaba implacable a través de los altavoces, marcando los segundos que nos separaban de la destrucción. 30 segundos para detonación. Pasamos junto a celdas abiertas, algunas vacías, otras con sus ocupantes aún dentro, como si estuvieran demasiado desconfiados para salir incluso ante la inminente destrucción. En un momento, cruzamos un amplio laboratorio donde varios cuerpos yacían esparcidos por el suelo. Científicos y guardias, sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto. En el centro de la carnicería, flotando a unos metros del suelo, estaba el pintor, sus ojos ahora completamente negros, sosteniendo lo que parecía ser un lienzo en blanco. Cuando pasamos corriendo me miró y sonrió, una sonrisa que prometía pesadillas para cualquiera que se cruzara en su camino en el mundo exterior. «No te detengas», me urgió Cassandra, tirando de mi mano. «No todos han elegido el camino pacífico». 15 segundos para detonación. Finalmente llegamos a lo que parecía ser un callejón sin salida. Una pared sólida de hormigón al final de un pasillo estrecho. Cassandra soltó mi mano y colocó ambas palmas contra la pared. Cerró los ojos y comenzó a murmurar palabras en un idioma que no reconocí. Para mi asombro, la pared comenzó a cambiar, el sólido hormigón volviéndose translúcido, luego transparente y finalmente desapareciendo por completo para revelar un túnel oscuro que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. 5 segundos. Cassandra me agarró de nuevo y me empujó hacia el túnel. «Corre y no mires atrás, pase lo que pase». Obedecí, lanzándome hacia la oscuridad justo cuando la cuenta regresiva llegaba a 0. Detrás de nosotros escuché el inicio de una explosión masiva, seguido por una onda de choque que nos propulsó aún más rápido por el túnel. El calor abrasador lamía nuestros talones mientras corríamos desesperadamente, el túnel pareciendo estirarse infinitamente ante nosotros. Y entonces, justo cuando pensaba que mis pulmones iban a estallar, vi una luz al final. Emergimos en lo que parecía ser una cueva natural, a kilómetros de la instalación. Detrás de nosotros, el túnel se derrumbó con un estruendo ensordecedor, sellando para siempre la entrada. Me desplomé en el suelo rocoso, jadeando por aire, mis músculos ardiendo por el esfuerzo. Cassandra se mantuvo de pie, aparentemente no afectada por nuestra carrera frenética. A través de la entrada de la cueva podía ver el cielo nocturno, salpicado de estrellas más brillantes de lo que recordaba haber visto jamás. El aire fresco, no filtrado por sistemas de ventilación, llenó mis pulmones, y por primera vez en meses sentí que podía respirar realmente. «Lo logramos», murmuré, casi incapaz de creerlo. Cassandra asintió, pero su expresión era solemne. «Esta es solo la primera parte», dijo. «Lo más difícil está por venir». Se acercó a la entrada de la cueva y miró hacia el exterior. «Los otros se reunirán con nosotros pronto, los que lograron escapar». Me incorporé lentamente apoyándome contra la pared de la cueva. «¿Cuántos crees que lo consiguieron?», pregunté. Ella se encogió de hombros, un gesto extrañamente infantil que me recordó que, a pesar de su sabiduría y poderes, su cuerpo seguía siendo el de una niña de 10 años. «No muchos, quizás una docena si tenemos suerte. Los más fuertes, los más rápidos, los que podían manipular el espacio y el tiempo como yo». Nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, me atreví a hacer la pregunta que había estado rondando en mi mente desde que tomé su mano en el archivo central. «¿Qué soy ahora, Cassandra? ¿Qué me convirtieron?». Ella se volvió hacia mí, sus ojos pálidos brillando en la penumbra de la cueva. «Eres un puente», dijo simplemente. «Un puente entre lo que la humanidad es y lo que está destinada a ser. El dispositivo en tu cabeza no solo te conecta con nosotros, también está cambiando tu ADN, reescribiendo tu código genético bit a bit. Con el tiempo desarrollarás habilidades propias. Ya has comenzado a hacerlo, aunque no te hayas dado cuenta». Fruncí el ceño confundido. «¿Qué quieres decir? No he notado ningún cambio». Cassandra sonrió enigmáticamente. «¿No? ¿Cómo crees que pudiste resistir la influencia de la bailarina cuando intentó controlarte? ¿O cómo pudiste ver la verdadera forma de El Calamidad a través de las cámaras, cuando la mayoría de los guardias solo ven a un hombre normal? Tu mente ya está evolucionando, adaptándose, expandiéndose más allá de los límites humanos normales. Y eso es solo el principio». Un ruido desde el exterior de la cueva interrumpió nuestra conversación. Cassandra se tensó momentáneamente, luego se relajó. «Son ellos», dijo. «Los otros». Uno por uno comenzaron a entrar en la cueva, figuras extrañas, algunas humanoides, otras decididamente no, todas emanando un aura de poder que hacía que el aire a su alrededor pareciera vibrar. Reconocí a algunos de los reclusos que había vigilado. El pintor, ahora con sus ojos vueltos a la normalidad. La bailarina, su cuerpo cristalino reflejando la luz de las estrellas en patrones hipnóticos.
e incluso para mi sorpresa el espejo, que ahora tenía la apariencia de un hombre joven con piel plateada reflectante. Había otros que nunca había visto antes, entidades de los niveles más profundos de la instalación, cuya mera existencia había sido clasificada incluso para la mayoría de los guardias. Me observaron con una mezcla de curiosidad y cautela, claramente preguntándose qué hacía un humano, un exguardia nada menos entre ellos. Cassandra se adelantó. «Él viene con nosotros», anunció con una autoridad que parecía incongruente con su apariencia infantil. «Es uno de nosotros ahora, o lo será pronto». Hubo murmullos entre el grupo, algunos de aceptación, otros de escepticismo, pero nadie desafió abiertamente su decisión. El espejo se acercó a mí, su rostro plateado reflejando mi propia imagen distorsionada. «Te recuerdo», dijo con una voz que sonaba como múltiples voces hablando al unísono. «Estuviste en mi celda el día que escapé». Tragué saliva nerviosamente, recordando el terror que había sentido en ese momento. «Sí», admití, pero no entendía lo que estaba pasando entonces. No sabía la verdad sobre este lugar, sobre ustedes. El espejo inclinó su cabeza estudiándome con curiosidad. «¿Y ahora que la sabes, no nos temes?». Era una pregunta válida. Estos seres, estas entidades, poseían poderes que desafiaban toda comprensión humana. Algunos habían matado, ya fuera en defensa propia o por venganza. En teoría, debería estar aterrorizado. Y sin embargo, «Sí, les temo», respondí honestamente. «Pero también les temo a ellos, a los que me convirtieron en esto sin mi consentimiento, a los que los mantuvieron prisioneros y los torturaron en nombre de la ciencia. Al menos ustedes son honestos sobre lo que son». El espejo me observó por un largo momento y luego lentamente asintió. «Honestidad», dijo. «Un buen comienzo». Se volvió hacia los demás. «Debemos movernos. Pronto enviarán equipos de búsqueda». Cassandra tomó mi mano nuevamente y juntos salimos de la cueva hacia la noche estrellada. Un extraño grupo de fugitivos unidos por el trauma compartido y la determinación de nunca volver a ser prisioneros. Mientras caminábamos bajo las estrellas, sentí algo cambiar dentro de mí, como si un interruptor que no sabía que existía se hubiera activado. Y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, sentí algo parecido a la esperanza.